Y por favor, la pantalla compartida si le pones en expandir. Vamos a ver. Ayúdenme a ver. La otra vez le puse, pero no funcionó. Ahí está. Ahí Tal está. vez con ese icono. Si ya le pulsaste. Sí. Ya está. Ya está compartiéndose. Ah, ya, excelente. Ahí está bien. Ahí estamos. Ahí está. Sí. Formidable. Perfecto, Sí. amigos. Recuerden una cosa, les dije que cada sesión íbamos a tener un elemento, es tan potente esto, ¿no? Que vamos a tener en cada sesión un elemento de análisis o de reflexión, ¿no es cierto?, antes de comenzar cada tema, pero de esos que son profundos y que nos convocan y que básicamente el objeto que van a tener es detonar, no en un instante, no en un capítulo, sino sistemáticamente a lo largo del curso, conceptos, ¿no es cierto?, digamos que pensamiento filosófico profundo. Y en este día quería traerles una reflexión de Emmanuel Levinas en su texto Dios, la muerte y el tiempo, que lo citaremos en algunas ocasiones. Es un texto que está publicado en la edición Cátedra, en la editorial Cátedra, muy potente, ¿no? Y por ende, evidentemente hay que irlo leyendo poco a poco, ¿no? Y quería yo traer a colación un pequeño texto de Levinas como abrebocas para esta sesión, ¿no? En primer lugar, o sea, como ponerle en contexto, filósofo de origen lituano, judío, ¿no? Que desarrolla básicamente su gran pensamiento a mediados del siglo XX, enmarcado digamos que en el centro de la persecución de intelectuales que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y él básicamente un lector de Heidegger que en su momento se enamora de la idea del ser y la nada, pero poco a poco lo va superando desde una perspectiva filosófica que se asienta en ese existencialismo heideggeriano, ¿no es cierto?, que se asienta también en la fenomenología de Husserl, pero que la supera ampliamente al ser una víctima del encierro en los campos de concentración alemán, no en un campo de concentración realmente, pero en un espacio, en un espacio de reclusión. Levinas propone una filosofía pragmática y una filosofía de la acción, ¿no? Entonces, creo que hay cuatro cosas que quiero como poner en juego, ¿no es cierto?, con Levinas, y que no quiero que sean, digamos que anclajes para esta sesión únicamente, sino que elementos que queden rondando en nuestras cabezas por su profundidad y también por la aplicación continua que van a tener, ¿no? Creo que el trabajo fundamental, como ustedes pueden haber leído en este texto, en el título del texto, que se plantea Levinas a nivel filosófico, es la comprensión del tiempo. Entonces, una comprensión de una variable tan compleja, tan difícil, tan móvil, ¿no es cierto?, le invita a cuestionar la idea de qué es el tiempo porque no es un ser, la idea de cómo funciona porque no es un flujo, no es una sustancia, ¿no es cierto?, pero encuentra en la muerte un reflejo del tiempo, ¿no?, si se quiere, un reflejo del tiempo. Entonces, cuatro elementos que quisiera como traer a colación con Emmanuel Levinas. El primero, y muy importante, ¿no?, es esta idea de que la muerte aparece como esta suerte de flujo, ¿no es cierto? Él le llama la paciencia del tiempo, ¿no?, que llega a nosotros disfrazada de lenguaje, menciona Levinas, ¿no? Y lo que se sabe acerca de la muerte proviene de dos grandes variables. Lo dicho de la muerte como proverbio, como estructura lingüística, como sermón, como liturgia, como frase, ¿no?, como narración, y lo que nos enseña la muerte a partir de la muerte del otro, del prójimo, ¿no? Y en ese extrañamiento ante la muerte del prójimo, Levinas va a encontrar el carácter negativo que actualmente tiene la muerte. La muerte, dice Levinas,
es la desaparición del ser. Es la desaparición de la expresividad en el rostro. Esa expresión que nos hace pensarle vivo a un ser determinado, ¿no? Esa desaparición que de repente se vuelve quieta, ¿no? Que se convierte en la falta de movimiento, en la falta de sensaciones, ¿no? Esa suerte de extinción del movimiento Levinas le transforma desde el lenguaje en la negación del ser. Como primer momento, ¿no? En un segundo momento, ve a la enfermedad ya como el antecedente de esta falta de expresión. La enfermedad aparece mediada por la medicación, dice Levinas, ¿no? Y en ese sentido, es ya una condición que se carga, ¿no es cierto? Que va a dar paso paulatinamente a la expresión del movimiento, mejor dicho, a la visibilidad del movimiento biológico y al cese del movimiento expresivo, ¿no? Porque la muerte no es, bajo ninguna forma bajo ningún punto de vista, quietud. Y las personas que trabajan en los cementerios, como por ejemplo aquí está Fausto, pueden dar fe de eso, ¿no? O sea, uno de los elementos, digamos, que más impresión causa de la muerte es que el cese de funciones expresivas da paso al movimiento biológico, al movimiento propio de la descomposición, ¿no? Es el movimiento de la no respuesta, le llama Levinas, que justamente es el movimiento que surge cuando la muerte se ha instalado. Por tanto, el rostro de alguien que muere se convierte en una máscara, ya que la expresión de vida desaparece. Esto quería hacerlo como un podcast, con imágenes, ¿no? Como para traer a colación estas fotos post-mortem, estas máscaras funerarias, donde nosotros tenemos la evidencia de un hueco humano, pero que ya no se mueve, que no es expresivo y que por tanto no nos transmite la sensación de vitalidad. Y por último, Levinas se pregunta, ¿por qué me afecta la muerte del otro si no es en esa afectación que me vuelve a mí responsable de la muerte del otro, ¿no? En el hecho de que mi relación humana, mi relación afectiva con otra persona, en el momento de la muerte se convierte en responsabilidad. Y ahí quería como partir de eso, ¿no? La muerte como ausencia de expresión, la muerte como ese lenguaje, la muerte como el principio de otra forma de movimiento basado en la descomposición y la muerte como responsabilidad. Todos estos grandes elementos que les estoy narrando ahorita con base a la filosofía de Manuel Levinas tienen un eje simbólico profundo, ¿no? Que no es comprensible ni mucho menos si nosotros partimos de la aceptación meramente biológica del hecho. Voy a poner en este momento un ejemplo que espero que sea decidor, ¿no? Aquí están los compañeros de la red, y esto es interesante, ¿no? Las guanyas y la capilla les llamo disputa y génesis ritual. En el año 2010, por primera vez estamos estudiando los cementerios de la zona de Calderón en Quito, y nos topamos con este cementerio en construcción, ¿no? Todavía el portal en construcción tenía menos de 10 años en ese momento, y evidentemente las autoridades del municipio nos habían dicho que era un cementerio poco representativo porque pues no era una cosa grandiosa, ni mucho menos. La estructura era un cementerio comunitario. En este momento, por ejemplo, cuando esta foto es del 2010, tenemos fotos de este cementerio a lo largo del tiempo, pero este portón no está acabado, la hornacina no tiene ninguna divinidad, creo que hasta ahora no tiene, o tiene una pequeña virgencita, y hace falta la cruz, ¿no? Pero se está construyendo, es un cementerio comunitario que está en construcción. Cuando nosotros indagamos al respecto, ¿no es cierto?
este cementerio nos lleva, dentro de la memoria popular que está construyéndolo, al menos a 1917, cuando no antes, es decir, cuando se están constituyendo o cuando se está constituyendo la parroquia civil de Calderón. Esta comuna indígena, ¿no? La Capilla, que se le encuentra en documentos desde épocas coloniales, mantiene intensas relaciones histórico-culturales con Llano Grande, Llano Chico, Nayón, Zambi, Soyacoto, San Miguel del Común, Santa Anita, en fin. Es decir, no está aislada del resto de comunas que le rodean. Sin embargo, esta población tiene al mismo tiempo, o sea, si nosotros los analizamos culturalmente, por ejemplo, encontramos los muertos que provienen de esta zona hasta el siglo XIX en el cementerio de Zambisa. Es decir, esta es la gran parroquia central en este momento y está recibiendo los muertos de toda esta zona, inclusive de más lejos, ¿no? Y desde los años 80, bueno, en primer lugar les pongo aquí la fecha del 69, porque en 1969, como les había contado en la otra sesión, Llano Grande se destapa y rompe, ¿no es cierto?, la centralidad del cementerio de Calderón y construye su primer cementerio comunal. Entonces, la gente de la Capilla sigue en este momento enterrando en Calderón, en el cementerio administrado por la iglesia en Calderón, pero desde los años 80, la comuna, como el resto de comunas de Calderón, tiene serias disputas a nivel político, religioso y de tierras, ¿no? No hay que perder de vista que Calderón se convierte en un polo de desarrollo urbano de Quito. Y no solamente tiene un problema, digamos que político frente al centro parroquial, sino también un problema económico, porque las tierras que están componiendo a la comuna se vuelven valiosas para la gente que empieza a habitar en las urbanizaciones. En el año 1990, la gente de Calderón participa en el levantamiento indígena y generan una suerte de proceso de rescate de memoria que tiene como centro dos cosas, ¿no? La primera, esta idea de conformarse como comuna tardíamente, es decir, inician su proceso de conformación comunal, y la segunda, que es esta idea de disputar un espacio de la comuna para que se convierta en cementerio, ¿no? Pero en este momento, y aquí les pongo un personaje, el nombre de un personaje, en 1998, 8 años después del levantamiento indígena, muere Jairo Pilatuña, entonces un joven líder indígena, ¿no? Estudiante de antropología o no, me parece que candidato estudiante de antropología, hijo de Jaime Pilatuña, que en su momento va a convertirse en Yachac de Calderón, o sea, en un sacerdote de la parroquia. Y en este momento, en 1998, o sea, para hacerle corto al cuento, la construcción de ese cementerio añorado aparece como uno de los puntales de la resistencia de la comuna. Hay que mencionar que en ese momento, ¿no es cierto?, también tienen ellos una disputa de tierras. Un grupo de afroecuatorianos vinculados a la Asociación Ecuatoriana de Negros reclama tierras comunales de la Capilla, ¿no? Y a pesar de que conviven y están en ese momento conviviendo, la gente de Calderón y la gente del resto de las comunas ve eso como una afrenta para quitarles terrenos ancestrales, sobre todo esos terrenos que están vinculados al Valle de Tinayo, que es el valle sagrado de esta gente, ¿no? Para los que no están familiarizados, aquí un pequeño plano de Quito, ¿no es cierto?, es la zona consolidada, aquí el resto del espacio rural, y la zona de Calderón, que siguen siendo parroquia rural a pesar de tener cerca de 300,000 habitantes, lo cual le convierte en una suerte, cuando menos, de dato curioso, ¿no? Es una zona rural que está más que urbanizada, ¿no? Y dentro de la parroquia de Calderón, digamos que el centro parroquial está aquí. Aquí es donde estaba el original centro parroquial. El centro parroquial está aquí. Y toda esta zona de aquí, como ustedes pueden darse cuenta, está aquí señalada como zona de comunas, ¿no? El espacio de la capilla sería este, que está aquí subrayado en azul, ¿no? Y que efectivamente
limita con Llano Grande, limita con San Miguel del Común, limita con Oyacoto y todas estas comunas, ¿no? Y aquí también va a haber comunas. Todo el borde de Calderón son espacios comunales. Lo interesante de este ejemplo que les traigo a colación es justamente porque se produce una lectura interesante en el momento de narrar la construcción de este cementerio, ¿no? Que tiene como centro mucho más allá que la necesidad de disponer de un espacio para enterrar cadáveres. Aquí, por ejemplo, en les pongo una pequeña transcripción de una entrevista en el 2018 justamente a Jaime Pilatuño. Ustedes pueden darse cuenta que aquí desde la cruz, una cruz central que tiene el cementerio, pero que no es su elemento principal, ¿cierto? Se ve todo el Valle de Tinayo y Tababela, ¿no? Esta zona norte. Él dice, Pilatuña dice, ¿no? Refiriéndose al momento de la construcción del cementerio y empieza el trabajo etnográfico, ¿no? Entonces, y se refiere a las tierras comunales, supuestamente estaban botadas, pero no estaban botadas, eran de mis abuelos, de mis ancestros, porque ellos iban a pastar cabras, iban a pastar borregos, ganado, se sacaba el chaguarmisqui, del penco negro se sacaba la cabulla, se sacaba el chaguarquero, porque el centro de Quito está hecho con los chaguarqueros, de todo lo que está alrededor de Quito, porque mi abuelo Francisco Lincango era chaguarquero. Él con burros sacaba los chaguarqueros, las chayas, todo eso vendía en Quito. También el agua de la vertiente del Poglio, de Humayacu, se ponían en pondos y se vendían en el pueblo. Mis abuelos eran aguateros, dice Pilatuña. Este relato, ¿no es cierto?, de un pasado que se remonta a principios del siglo XX, no solamente está asentado en la memoria del Yacha, que en este caso ya es una figura que tiene una intencionalidad política, ¿no?, sino que pervive también en la mente de los comuneros de la parroquia, ¿no?, que cuando cuentan la disputa en torno a su cementerio, realmente lo que están narrando no es la construcción de un espacio para disposición de cuerpos únicamente, sino la necesidad de imponer control sobre un espacio ritual y simbólico. Aquí en esta imagen, ¿no?, en estas dos imágenes les dejo ver espacios, ¿no es cierto?, el espacio funcionando, el espacio del cementerio de la capilla funcionando en la actualidad. Esta pequeña pirámide trunca, ¿no?, con una chacana arriba, es el receptáculo del cuerpo de Jairo Pilatuña, del hijo de Jaime Pilatuña, y alrededor de esta estructura se desarrolla una serie de prácticas rituales nuevas. Y ahí viene una pregunta que quiero que quede como flotando en su cabeza, en torno a la novedad y a la antigüedad del rito, ¿no? O sea, el rito puede generarse, el rito puede transformarse, y aquí vemos a la gente sentada, ¿no?, ya básicamente siendo partícipes de un ágape ritual en el cementerio de la capilla. Aquí, por ejemplo, le cito, pero esto ya no es Jaime Pilatuña, ¿no?, sino, no, este todavía es Jaime Pilatuña, y dice, en torno al proceso de construcción de este cementerio, ¿no?, había amenazas de parte de los invasores de tierras porque dijeron que con nuestro excavador iban a sacar los cadáveres y los iban a botar a la quebrada como a perro. Eso molesta, perturba, deshonra a una persona. Cosa curiosa, en el 2000 es el levantamiento indígena y direcciono yo con el fuego a Quito a 10,000 indígenas, y 2 semanas después fallece mi hijo, fue en febrero 11. El 13 estábamos bajando de aquí con 2 patrulleros, motocicletas, como unas 1,000 gentes bajamos resguardados. 2 días antes del primer velorio, viene la comunidad de la capilla, de todos los barrios de Calderón. Hicimos mingas, pero con mucho temor, porque utilizaban armas los traficantes de tierras. El cementerio como zona de disputa, ¿no es cierto?, recibe simbólicamente el primer cuerpo que se entierra en esta estructura que ustedes pueden ver aquí, bajo esta estructura, pero a 8 metros de profundidad, para evitar que el cuerpo sea desacralizado, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, este elemento no corresponde a la elevación propia del terreno, sino que es una pirámide, es un terraplén construido y edificado para que en el medio esté esta estructura que forma en el centro una cancha.
Pilatuña convence de alguna forma, ¿no? Porque este es un actor que tiene una dinámica política. Pilatuña convence a las comunas de Calderón que la necesidad de separarse del centro parroquial no es únicamente necesaria en un sentido estructural, es decir, de servicios y de dotación de servicios básicos, como podría ser el cementerio, sino también en una ruptura filosófica con el que entonces era el sacerdote de la parroquia y con el gobierno parroquial, ¿no es cierto? Que las comunas les ven como personas que no están interesadas en el desarrollo de los grupos indígenas de la zona, ¿no? Y eso tiene larga data, esta lucha y esta disputa tiene larga data, porque ya en Llano Grande ellos arman su cementerio para separarse de Calderón, y no es por una condición estructural nuevamente, sino porque consideran que el tratamiento de los cuerpos en el cementerio parroquial es indigno, es racista, ¿no? Y en ese sentido, el espacio de gestión de los muertos es reclamado por la comuna. Al punto que cuando surge este cementerio, a diferencia del de Llano Grande, esto sí es un dato interesante, ¿no? A diferencia del de Llano Grande, cuando se crea el cementerio de Llano Grande en el 69, los comuneros sacan algunos de los cuerpos de Calderón y llevan al nuevo cementerio, como un rechazo simbólico a la dominación, pero en este cementerio no pasa esto. Este cementerio en gran medida conserva los muertos en Calderón y permite la generación de un nuevo marco ritual en este espacio, ¿no? Aquí les pongo una suerte de dos imágenes que se contraponen o que están permitiendo leer esta suerte de disputa, ¿no? La chacana, tal como está estructurada en el centro del cementerio, como nuevo centro del espacio ritual, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, las evocaciones católicas propias de cualquier comunidad de la zona, ¿no? Jaime Pilatuña, en entrevista de septiembre del 2017, dice: al día siguiente les comuniqué, habíamos decidido enterrar en la capilla y había gente de mi familia que me decía, ¿cómo vas a dejar allá botado a tu hijo? ¿Acaso es como un perro para que le lleves allá? Y eran los evangélicos, dice, pecado has de haber cometido y por eso se murió tu hijo. Bueno, pero entonces le dije a la gente de la capilla, para mí será un gran honor, una gran alegría. Y se deposita simbólicamente este cuerpo. Y este cuerpo es depositado bajo una ritualidad andina y bajo el rechazo de quien entonces era el párroco de Calderón. Un rechazo paradójicamente dialogal, si se quiere, ¿no? Porque no puedo yo decirles que no hayamos, por ejemplo, contemplado en el párroco de entonces un desconocimiento de las prácticas rituales que se estaban continuamente disputando en la parroquia, ¿no? Él básicamente entendía que en el velatorio cristiano se contraponían un montón de elementos que no estaban siendo llevados a cabo bajo la normatividad del cristianismo. Y esto es una evidencia importante a tener en cuenta en este cementerio y en lo que vamos a analizar ahora, ¿no? ¿Cómo y por qué se ejecuta un acto ritual? Una vez establecido, ¿no es cierto?, el culto en este cementerio, una vez abierto al culto, como sacralizado el espacio cementerial, ¿no es cierto?, la gente empieza a enterrarse. Pero al mismo tiempo empieza la génesis ritual de este espacio, ¿no? Y una génesis que no está carente de disputas. Y eso es algo que quiero que sepan. No es una lectura esencialista ni mucho menos, porque es la génesis de un marco ritual, pero que está disputándose espacios y que está disputándose espacios políticos, que está disputándose espacios económicos y que, como dice Turner, también está, ¿no es cierto?, rompiendo con la cotidianidad, ¿no? En este momento, por ejemplo, les pongo aquí dos imágenes de la ceremonia de las Guanjas del 2 de noviembre en el cementerio de la Capilla. Ceremonia que empieza a las 4 de la mañana, cuando se arma la mesa ritual en el centro de la cancha del cementerio, ¿no es cierto?, y en el que se propone una ceremonia sui generis, ¿no? Dice así la descripción de esta ceremonia, ¿no? El día 2 de noviembre, que es bastante notorio, dice, vamos a la Yapamba, es decir, al cementerio, a la capilla, y a las 5 de la mañana nosotros vamos llevando la comida para dar de comer a los dayas, a los espíritus. Hacemos una ceremonia ritual en la que participan las familias, los compañeros de los difuntos que están en la capilla. En el Inti Quilla-Huatana, es decir, en la cancha, ¿no es cierto?, en este espacio central que se ha abierto, él les llama el espacio para atar al sol, ¿no? Nosotros hacemos el ritual de la guanja.
¿Qué es el ritual? ¿Qué es el ritual de la guanja? Nosotros ponemos la comida en el suelo, la comida que le gustaba al ser querido que ya no está. Personalmente yo preparo la llana api, que es la colada morada, y las guaguatandas, o las tortillas de maíz. El ashwa kukushka, que es lo que estamos bebiendo ahora, que es la chicha, ¿no? Entonces llevamos flores, frutas, inciensos sagrados y encendemos un fuego entre todos a las 5 y a las 6 de la mañana y hacemos el ritual de la guanja. Guanja es gritar 3 veces a los dayas y decirles guanja, ¿no? Y se toca el churo, el pututo. Entonces, nosotros en el desarrollo de la investigación encontramos un proceso de génesis ritual interesante, cuando menos interesante. En primer lugar, el espacio funerario no corresponde únicamente, como les digo, a la necesidad de disposición de cuerpos. Está visto como un espacio de resistencia, está visto como un espacio de polémica, pero está visto como un espacio de generación o de regeneración de espacios rituales. No podemos hablar de pureza en el rito, pero al mismo tiempo tampoco podemos hablar de estatismo, ¿no? Entonces es interesante que estas prácticas se activen. Prácticas que de alguna forma no eran ajenas al conocimiento del Fitenesaca. Entonces, párroco de Calderón, quiero mostrarles aquí en este video un fragmento del rito de las guanjas, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, bueno, una cosa que es difícil es documentar el hecho, porque bueno, también hay una protección por parte de ellos, no es una cuestión, como les digo, que sea muy prístina, ni mucho menos. Sin embargo, el rito consiste en llevar una ofrenda, ¿no es cierto?, del agrado del difunto al que uno está yendo a visitar, y esa ofrenda se la hace o se la ejecuta en este momento del rito, ¿no? Mientras se llama a las almas, ¿no? Entonces, en este momento del zapateo, en este momento duro del zapateo, se hace mucho énfasis en pisar fuerte y si es posible sin zapatos, para tener contacto con la tierra del Ayapamba y para despertar a los difuntos. Amigo Dani, ¿quieres contarnos qué significa literalmente guanja? Dani. Claro, Leo, estoy con un poco de intermitencia en la red, pero guanja sería un responso, es como una especie de responso, o podría ser una invitación a que los difuntos degusten lo que les demos, las ofrendas que les hemos dado, que les hemos enviado. No existe una definición en el quichua exacta para la palabra guanja. Al menos cuando hicimos la investigación no logramos encontrar una definición exacta. Y eso es lo que nos explicaba en ese momento el Yachak Pilatuña, nos explicó que eso es lo que significaba guanja. Es interesante esta observación que hace el Dani, porque en gran medida los acercamientos hacia el rito tienen al menos dos significaciones, ¿no? La primera que tiene que ver con una acción, ¿no es cierto? Ofrecer, y la segunda como un sustantivo, que es la ofrenda. Entonces la guanja estaría entre las dos, como la acción de ofrecer o la acción del ofrecimiento, ¿no? Entonces por ahí va, y ayer justamente discutíamos con el Dani respecto a lo interesante incluso de la propia semantización de los elementos rituales, ¿no? Oye, Leonardo. Sí. Guanza también he escuchado yo como connotación irse llevando algo. Es habitual en algunas fiestas repartir una funda para las guanzas, ¿no?
o a veces también colarse en una fiesta comunitaria tradicional llevando una funda para guanjar, o sea, para llevarse de regreso a la casa papas, cuy, gallina, ese tipo de cuestiones. Entonces, no sé si en uno de los dos casos hay una resemantización que tiene en común la comida. Y sí, dentro de la misma línea de Franklin, por ejemplo, Wanja también podría ser cuando después de las cosechas las mujeres indígenas llevaban pañuelos o cerámicas en las cuales llevarse las sobras de la cosecha, los granos, del maíz, del frijol, el trigo. Esto especialmente dentro de las dinámicas del partidario, ¿no? Y del que va a prestar la mano. Súper interesante. Y se dan cuenta que por ahí se puede empezar a identificar, ¿no? Incluso la forma, miren lo que opinan ellos, ¿no? Wanja significa, aquí está la comida para ustedes. Es una invitación. Se prende una manta y se les pone las guanjas ahí. Muchos van llevando lo que le gustaba al ser querido, un caldo de gallina, una colada morada, un morocho, una empanada. Tenemos un eje semántico interesante que tiene que ver con llevar, ¿no? Con llevar. En el caso de Franklin, el llevar, o sea, ir llevando sería, ¿no? Para usar un andinismo. Y el caso de Jerónimo, sí, también en ese sentido del compartimiento, de un llevar, ¿no? Entonces, es interesante esta semantización. Entonces, miren, como un ejercicio de debate primero, ¿no? Les propongo hacer una lectura de esto, ¿no? Que es una lectura que, como les digo, ha quedado flotando entre nosotros antes de pasar a la parte ya más medular del rito y toda esa cuestión. Entonces, al analizar este espacio particular, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el contexto de génesis y de intencionalidad del rito de las guanjas? ¿No es cierto? ¿Cuál es? Para comprenderlo plenamente, ¿no es cierto? Hay que entender la relación con los ritos cristianos y el papel de quienes lo ejecutan y participan. Y en este sentido, ¿quiénes son? Y por tanto, ahí se devela esta suerte de mapa de actores dentro del panorama ritual, ¿no? Y por último, esta profunda dimensión simbólica que reviste intereses de diferenciación, de presencia política y de intereses económicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles se entreven, no? Entonces, esto es un ejercicio que voy a poner en el foro. Ah, por cierto, esto no les había dicho, ya tenemos activa nuestra aula virtual, ya les voy a pasar cómo ingresar al aula, pero no he tenido tiempo realmente de ingresar contenidos, lo haré hoy para que todos podamos, pues, ahí interactuar, ¿no? Y proponer. Pero les voy a proponer esta dinámica, ¿no? Para poder representar un debate. No sé si alguien ya tiene o intuye por dónde pueden ir las respuestas a estas preguntas, ¿no? Nos vamos a ver a alguien que sé que maneja ritos. Pau. Hola, chicos. Sí, estaba pensando el día que yo fui hasta allá a la capilla justamente a ver el rito de las guanjas y con lo que decían de un poco los significados, y le estaba llamando a mi papi porque él suele usar la palabra guanjar para referirse en el contexto de la cosecha. Yeah. Entonces, ya voy a ver, y ojalá ya me conteste para consultarle bien cuándo es que usa ese término. Pero recordaba de lo de la capilla, que para mí al menos, ¿no? Como alguna vez les contaba en que hicimos una charla, que yo criada, digamos, de una matriz cristiana, ¿no es cierto?, católica, ir allá y fue como otra forma de relacionarme con los muertos. Fue como un choque, una manera distinta, ¿no? Porque está ahí don Jaime, entonces te hace girar a los 4 puntos cardinales
a llamar a los espíritus y tú vas nombrando a tu muerto, ¿no? Y en ese sentido es como hacerle presente al muerto en el ritual. Es un ritual en el que te encuentras con el muerto, te encuentras con tu ser querido. Y creo que los rituales de la muerte están muy, muy relacionados con eso, con una invocación, con llamar, con alguien, en este caso es don Jaime, que hace como un nexo entre la vida y la muerte, su presencia, su accionar. Yo sí creo el rito tiene como es como performático, ¿no? Hay siempre hay una teatralidad también del rito, que hay una vestimenta, hay un escenario en el que la persona que lo está guiando lo ejecuta, ¿no? Entonces, yo creo que en estos ritos de la muerte, y pienso también en el rito en el que yo he trabajado, siempre hay este personaje que es como el nexo entre la vida y la muerte, el que está representando, el que está invocando, el que de alguna manera te acerca a ti, a la muerte, te la pone cara a cara y tú entras, ¿no? Y cuando entras y ya te involucras en el rito, ¿no? Porque hay como un momento de estar el afuera y el adentro. Llega un momento en el que tú ya entraste en el rito, eres parte de eso y te la crees, ¿no? Es como en el caso del animero, o sea, a veces uno piensa racionalmente cómo pueden venir almas atrás de este hombre, cómo es que yo me invoco a los 4 puntos y le nombro a mi muerto y ese muerto está aquí. Pero una vez que tú te metes en el rito, que eres partícipe, que estás activo ahí, ya no lo racionalizas, ¿no? O sea, el muerto está ahí, o sea, mis muertos están ahí. Y cuando yo he vivido el rito, por ejemplo, del animero en mi caso, no como con un afán de investigar, sino de acompañar a la familia. Sí, o sea, tú dices, sí, este señor le está llamando, viene trayendo a mis abuelos, a mis abuelas. Me pasó a mí cuando falleció mi abuelo, yo justo estaba en este momento haciendo la tesis, que llegaron los animeros al velorio, obviamente no vestidos como animeros, pero yo les vi y dije, bueno, estos señores le van a cantar a mi abuelo, me lo van a traer. Si yo no estoy, si me he olvidado de rezarle, si me he olvidado de pensarle, si mi abuelo deja de estar presente, ellos se van a encargar de traerlo, de rezarle, de darle alivio a su alma. Entonces, creo que el rito en el contexto de la muerte tiene esa función, ¿no? De acercarnos, de ponernos cara a cara con la muerte y generarnos, ¿no? Son como, yo les digo, como vehículos de la memoria, ¿no? De activarnos. Entonces, don Jaime ahí te hace nombrarle a tu muerto, entonces desde ese momento te hace como un clic en el que sí, está activándote tu memoria, tu historia familiar, tu historia con tu difunto. Creo que esa es para mí la riqueza de estos ritos. Es interesante lo que mencionas, Pau, por algunas razones, ¿no? En primer lugar, porque tú estás dando tu experiencia desde el funcionamiento del aparato ritual. O sea, y de esa perspectiva, de alguna forma, interesante porque funciona, porque detona evocaciones, porque es ejecutado, porque rompe la cotidianidad. Pero lo particularmente interesante de esta práctica es que nosotros podemos entenderla y leerla en un contexto histórico. Es decir, entendemos también su proceso de generación histórica, ¿no? Que puede ser rastreado hasta mediados del siglo XX en las disputas de la comuna, también puede ser rastreado en esta suerte de resemantización lingüística que vemos en los elementos que tiene, en el carácter central del símbolo, ¿no? Recuerden cuando ustedes vieron el Inti Quilla-Huatana o la cancha esta, ¿no es cierto? Es un espacio central en el que está levantado el chaguarquero y hay un espacio simbólico también que está representado por la chacana, pero un espacio que además disputa el espacio con la cruz, ¿no? O sea, es decir, hay una serie de evidencias que nos hablan de que es de cómo se va generando
como dice la Pau, también hay actores, ¿no? Y hay actores que ejecutan, hay otros que participan, hay símbolos dominantes, hay símbolos que se integran, la comida, el alimento, la estructura misma del espacio, el romper con la estructura cotidiana, pues nos hablan de un rito en toda la profundidad del caso, pero en un rito en el que le podemos analizar su génesis, ¿no? Es decir, dónde entran los actores, también cuáles son esas demandas políticas detrás del rito, dónde entran esas dinámicas económicas, ¿no? Entonces pasemos ahora, por favor, esto, como les digo. Sí, profe, igual yo quería compartir algo, ¿no? Justo lo que estábamos hablando de ritos, ¿no? Me hizo acuerdo de la comunidad que son parte de Mami, ¿no? De la Tacunga. Y ¿Ya? justo esto hacemos en finados, en cómo que todo lo que hacemos ese día va siendo este rito de recordar a ese muerto. ¿En qué sentido? En hacer la comida preferida, en preparar el pan, irnos al cementerio, cantarle la mejor música que le gustaba, contratar la banda, contratar, sí, estos pequeños actores con el fin de recordarnos al muerto, quién fue, qué le gustaba. Entonces en ese día es como que darles homenaje a él, es como que decir, hey, él ya está muerto, pero sigue en este día vivo porque le estamos compartiendo todas estas cosas. Entonces, más bien, este momento de ritual es algo simbólico para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo me hace reflexionar que todos estos momentos del rito se va transmitiendo de manera oral a dispuestas generaciones, pero estas generaciones es como que ya se van olvidando y vamos olvidando a los mismos muertos que teníamos como homenaje por ese día. ¿Qué opinas, Lore, de lo que dice el Mauricio? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Hola. Claro, todos estos ritos, en realidad sí es verdad que nos acercan a los que ya no están, nos hacen como sentirnos más conscientes, o a veces eso es lo que es, creo, para mí la muerte, que llegas a una conciencia de vivir ese momento, porque en ese momento duele, porque en ese momento dejas absolutamente todo. Y no te importa el día de mañana. No sé, si alguien nace, vas al hospital, pero mientras está alguien muy cercano a ti con el bebé ahí, sigues en el celular pensando lo que vas a hacer mañana, de deberes o de trabajo, lo que sea. Pero cuando alguien muere, en cambio, ahí sí no te importa nada y dices, ya no hay mañana, y vives ese momento. Y en cambio, para estos rituales que pasan, por ejemplo, el 2 de noviembre, como decía Mauricio, nuevamente vuelve esa conciencia, como otra vez recordarle, otra vez darle ese momento, esa prioridad, ese sentido de ser al que ya no está. Y muchas veces creo que somos muy inconscientes en que no sentimos que algún rato vamos a morir. A mí me pasaba mucho eso cuando eran difuntos y yo a todo el público preguntaba y decía, ¿y ustedes de dónde son? Y a veces decían de un país o de aquí de Riobamba, o bueno, decían de cualquier lado. Y yo les decía, pero entonces ya han de haber hecho su testamento. Y todos se quedaban sorprendidos y se reían y decían, no, ¿por qué? Entonces ahí es cuando, es que nadie hace porque nadie cree que va a pasar, que no está muy cercano. Y ahí contando los rituales y celebrándolos aún más, ahí te acerca a ti mismo, a la muerte. Ahora es interesante esa reflexión que hace el Mauricio y ahora que se suma la Lore, y quisiera, por ejemplo, preguntar a un historiador como el Franklin, ¿no? O sea, Franklin, la gente se olvida de los ritos. Perdón, me preguntabas a mí. Sí. Si puedes repetirme la pregunta. Uno de los elementos que mencionaban Mauricio y Lorena tenían que ver con este carácter potente del rito, ¿no? Pero Mauricio decía, parece que a veces la gente se va olvidando de los ritos, ¿no? ¿Cómo le ves tú como historiador? ¿La gente se olvida de los ritos?
Yo creo que los ritos se van refuncionalizando, van evolucionando. Acuérdate que, por ejemplo, en el siglo XIX había las velas del buen morir. Eso es algo que ahora ya es raro, ¿no? Era muy común, por ejemplo, velar en las casas, colocar cortinajes, qué sé yo. Y ahora, pues, no se hace exactamente aquello, no se acude a salas. Antes era muy común amanecerse con el muerto. Ahora, pues, si llega hasta las 8 de la noche, se cierra. Y si lo velan más de una noche, pues al día siguiente se regresa. Entonces, yo pienso que los ritos no necesariamente van a ser los tiempos. El mismo hecho de hacer funerales vía Facebook es una manera de estar, ¿no? Quizá no estamos presencialmente, pero estamos en el lugar, ¿no? Las funerarias ofrecen ese servicio, tienen cámaras instaladas, al menos una. Entonces, seguramente van cambiando, pero se mantienen. Yo comparto lo que dice Franklin. Y creo que tenemos que ahorita sacar el andamiaje teórico de esta sesión, ¿no? Es decir, vamos a intentar leer este mismo rito ya desde una perspectiva teórica, ¿no? O sea, desde una perspectiva analítica. Entonces, creo que el primer elemento, o sea, esto, bueno, quedan pendientes todas estas preguntas. ¿Se acuerdan que la clase se llamaba En el origen y la muerte? No, aquí le pongo en el origen el símbolo, ¿no? Y vamos ya a empezar a analizar con esta gente que trabaja la concepción del marco ritual y qué función tiene, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago en este momento, ¿puede el hombre, me refiero al ser humano, ¿no? ¿Puede el ser humano vivir sin símbolos? ¿Puede el ser humano vivir sin prácticas rituales? ¿Puede el ser humano romper con las estructuras rituales y simplemente desembarazarse? Y yo creo que no, que así como es el animal que piensa en la muerte, es el animal que da forma y da sentido a la muerte, ¿no? Entonces, en el origen de todo el símbolo entendido como esta unidad mínima de sentido, ¿no? Que tiene una identidad básica para un conglomerado, ¿no? En el ejemplo que ustedes leyeron, en el ritual de los Nembú, Turner cita el árbol de la leche, ¿no? Este árbol que está sembrado ahí y que tiene que ver con el ritual de la transformación de la niña en mujer, pero que digamos que en un momento, que en un instante interpretativo, el árbol es raíz que te recuerda el sentido matriarcal de la sociedad, ¿cierto? Que te lleva a la tierra, pero ese mismo árbol bota una savia, ¿no es cierto? Que también simboliza la leche que va a manar de esos pechos, ¿no? Entonces, en ese sentido profundo, ese elemento simbólico, el árbol, ¿no es cierto?, es identificado y significado por la comunidad, ¿no? Y no significa que esa significación sea uniforme, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo que nos convoca, ¿no? El Jolly Roger. Una calavera con dos tibias que uno podría asimilar a piratería, pero también a muerte, a peligro, a veneno, a tóxico, en fin, ¿no? Depende de dónde esté, depende del contexto histórico. Si le vemos en una bandera, pues tendrá una forma, si estará en una cajetilla de cigarrillos, no, tendrá otra. Yo justamente quería el ejercicio de Levinas cuando nos habla de la quietud del rostro, ¿no es cierto? Yo quería como ponerles un ejemplo. El otro día mi suegra había comprado una caja de cigarrillos y estaba la caja de un sujeto muerto en la portada, ¿no? Como diciéndote, cuidado, esta es la advertencia final, ¿no? De a dónde vas a llegar, la ausencia de movimientos, ¿no? Entonces, ese símbolo tiene al menos 3 dimensiones, ¿no? O sea, tiene una forma, es decir, que está representado, como podemos ver acá, ¿cierto? Es evidente lo que te quiere decir, ¿no? Es una forma distintiva, está representado. Pero esta representación se presta para interpretaciones, pero también establece un orden, pongo yo ahí. La interpretación de esto, como les dije hace un rato, dependerá de dónde esté, en el contexto en el que se lo pone, ¿no es cierto? Si encontramos esta misma efigie como la que está en el cementerio de San Diego, seguramente representa la muerte.
Si encontramos esta efigie, pero en un frasco, pues será veneno. Si encontramos esta efigie en un cable, será peligro, ¿no? Entonces tiene múltiples representaciones, pero digamos que donde esté es fácilmente identificable por el grupo social. Entonces, por tanto, depende de esa lectura temporal y de esa lectura cultural, el contenido y el contexto que se le dé al símbolo, ¿no? Pero si tenemos esta unidad básica, ¿no es cierto? Entendemos que en la muerte el símbolo funciona como, no solamente como la unidad básica, sino como esa suerte de concepto bisagra, ¿no es cierto? Dice esto Eliade, Mircea Eliade, y su interpretación del papel del mito y el símbolo, ¿no es cierto? En su interpretación del papel del mito y el símbolo, dice, el símbolo va a ser esa primera bisagra básica que une o que da apertura para interpretar lo profano y lo sagrado, ¿cierto? Confluyen en él, ¿no es cierto? En el campo de la muerte. Y aquí les estaba yo poniendo algunos ejemplos del cementerio de San Diego, del que es especialista la Lore, del que es también especialista el Fausto, ¿no es cierto? Entonces aquí miren lo que les pongo, ¿no? Esta idea de una unidad simbólica que te muestra o que te traslade lo profano a lo sagrado, de lo cotidiano a lo trascendente, ¿no? En este caso, por ejemplo, ven esta lápida. ¿Qué están ustedes representando acá? En la lápida superior, Cristo junto a un árbol, ¿no? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué quiere decir Jesucristo en un árbol? Aquí está. ¿Cómo está este árbol, Mauricio? O sea, Mira como que... ¿Sí ves esto? Que estoy señalando. Sí, como un rayo está partiéndole el árbol. Ya. Como Entonces, que Lore, Jesús... ¿qué significa? Dale una explicación del alma del purgatorio al Mauricio. No había visto esa lápida con un rayo. Es un árbol roto. ¿Es un qué? Es un árbol roto, ¿no es cierto? Ajá, como terminación de la vida. De manera abrupta, además, ¿no? Esa es la lectura. Imaginen que te propone esto. En el cementerio, ¿no es cierto? El árbol roto, más aún siendo golpeado por un rayo, significa que Luis Alfredo Algo murió de manera intempestiva, seguramente, ¿no? O sea, muere, esta lápida nos está dando a nosotros un elemento simbólico para leerlo, ¿no es cierto? Vean acá, oye, no sé si esta avecita que le veo por aquí es un efecto de la foto o ya fotografiamos algún fantasma. Entonces, miren esto, ¿no? Por ejemplo, en el mismo cementerio, ¿no es cierto? En uno de los mausoleos más elegantes, el león nos habla de la nobleza, ¿no? Entonces, es un símbolo de nobleza. O, por ejemplo, otro de los clásicos del cementerio, la clepsidra, ¿no? Aquí está evocada como un reloj de arena al lado, ¿no es cierto? Con una figura representativa de la muerte, nos habla de la fugacidad de la vida. Entonces, en estos elementos estamos leyendo, ¿no es cierto?, continuamente lecturas que son, o sea, que tienen un significado en un contexto particular. Ahora, es interesante que haya pasado lo del árbol roto, ¿no? Porque no significa que una generación posterior necesariamente va a entender lo que significa, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, muy posiblemente las lápidas más comunes hoy en día, por ejemplo, que están representando al divino niño, o a ese Jesucristo que está sentado en la puerta del cielo, o a la Virgen, ¿cuáles más están de moda ahorita? Que son muy, muy comunes, porque la Virgen del Quinche más bien era hasta los años 80, el Cristo de la Esperanza, Cristos más modernos, del Divino Niño pega mucho, ¿no es cierto? O sea, nos están hablando de preferencias de cada grupo humano, ¿no es cierto? Pero son, de alguna forma, pistas dejadas, ¿no es cierto? Y que están integrándose, ¿no es cierto?, a un sistema de prácticas. Entonces, yo le pongo aquí nominar para controlar y el símbolo como sentido, ¿no es cierto?
Y volvemos a la explicación que yo les había dado al principio, ¿no es cierto?, contra el caos, contra todo aquello que representa lo natural, contra la entropía del proceso. El ser humano, desde lo simbólico, intenta establecer orden, ¿cierto? Intenta establecer relaciones, intenta establecer sentidos. Esa es la función primaria y básica de lo simbólico en el ámbito funerario y en el ámbito general, ¿no? Es decir, frente al orden, al caos y al desorden, al caos y a la entropía de la naturaleza, el marco simbólico humano intenta establecer orden, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo el caso de esta tumba muy antigua, y sin embargo, por ejemplo, es gracioso, pero cuando alguien pone en una red social o lo que fuera, la gente dice, no, amor, ¿no? Me recuerdo una pareja que está ahí, igual que los amantes de Zumpa, ¿no? Que pueden ser leídos a través del poema de Jorge Enrique Adún, pero que posiblemente no eran pareja. O sea, pero hechas a volar, ¿no? Los códigos de esta generación vuelan e interpretan sistemáticamente lo que vos estás leyendo. Entonces, en este primer punto, la relación del ser humano con el cosmos, ¿no es cierto? Esta interpretación que hacemos de lo natural, del desorden, del caos, se convierte en una relación profundamente simbólica, ¿cierto? Profundamente fuerte, interpretativa. Estás cuestionando para dar orden, ¿no? Y esto yo me acuerdo del libro de la profesora, de la doctora Marta Herrera, que se llama Ordenar para controlar, ¿no? Que hablaba justamente, y esto vamos a hablar posteriormente en esta misma materia, de cómo, por ejemplo, los espacios de la muerte aparecen vinculados a un sistema de ordenamiento urbano para dar forma y controlar las poblaciones. En el principio, en el origen, ¿no es cierto?, en la base cultural, nosotros a lo que nos entrevemos es a un orden general del cosmos, desde los elementos simbólicos. El sol no sale, o el huracán no se produce, o el rayo no cae, porque es un fenómeno natural, sino porque está intrínsecamente imbricado a un sistema de creencias humanas. No se separa de ahí, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que por eso, entonces, dependiendo del periodo histórico, ¿no es cierto?, la interpretación de la enfermedad, del caos, de la muerte, de la pandemia, de la enfermedad, va a tener una explicación cosmogónica, teológica. Entonces, esa interpretación simbólica se va a transformar en un andamiaje mítico, ¿no es cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, conviene desde Turner leer por ejemplo, a los clásicos, ¿no es cierto?, de la antropología, desde Malinowski, James, ¿qué más? Bueno, el mismo Turner, ¿no? Y entenderle, y por ejemplo, y encontrarle al mito no como lo que les pongo aquí abajo, o sea, no como una fabulación, no como imaginación, sino como la respuesta que el ser humano, ¿no es cierto?, que las culturas dan a esos fenómenos. Y aquí les quería traer a colación, ya que nosotros, uno de los casos de análisis que teníamos en esta clase es el libro egipcio de los muertos, ¿no? El mito de Osiris. Y traigo aquí una adaptación de la versión de Plutarco, entonces en la que aparece Osiris, que le vemos aquí, ¿no es cierto?, identificado en un jeroglífico, el prototipo de los reyes difuntos, ¿no es cierto? Este dios que de alguna forma se encarga simbólicamente, ¿no es cierto?, de otorgar el sentido ritual que va a tener el gobernante egipcio, como esa suerte de dios vivo, ¿no?, de Dios que trasciende. Esto dentro de una cultura que se prepara desde el origen para enfrentar a la muerte, una de las culturas que más piensa la muerte desde ese sentido. Entonces, genera parte del pensamiento, del pensamiento mítico muy, muy valioso, muy rico, ¿no? Entonces, el mito de Osiris dice, les leo, ¿no? El dios Gebeb, que a menudo aparece como el más típico representante de la institución real fundada por Atum, portador de la doble corona, había transmitido sus poderes a su hijo Osiris. Asistido por su hermana y esposa Isis, inauguró su reino bajo los mejores auspicios, proponiéndose con empeño el bienestar de los humanos, al disfrutar entre ellos los conocimientos más útiles, como los de la agricultura, la viticultura y las artes. No obstante, su hermano Set,
que se había casado con Neptis, sintió celos del éxito y poder del joven rey y buscó la ocasión de hacerle perecer. En un festín al que había invitado traicioneramente, consiguió encerrarle en un cofre que echó al río. Isis, avisada, se puso enseguida a buscar ese cofre y lo halló al fin en Biblos, en Fenicia, dentro de un trozo de tamarisco que el rey de la región había utilizado en la construcción de su palacio. Isis obtuvo su restitución y se lo llevó a Egipto, pero Set consiguió esta vez también apoderarse del cuerpo de Osiris, lo cortó en 14 pedazos y los dispersó por todo el país. Isis no descansó hasta recobrar los miembros de su marido y tras reunirlos a todos, a excepción del falo, formó con ellos la primera momia, ayudada por Anubis, Neptitis y otras divinidades aliadas. Poco tiempo después de la muerte de su marido, Isis, refugiada en las marismas del delta, dio a luz a su hijo, Horus, al que crió en el mayor secreto. Horus, llegado a la edad adulta, se dispuso a vengar a su padre y emprendió una lucha cuerpo a cuerpo con Set, en la cual arrancó el miembro viril a su adversario, mientras que éste le sacaba un ojo. Entonces intervino Tot para curar la herida del dios tuerto y la de su adversario, y los curó a los dos. Los dioses decidieron entonces poner fin a esta lucha fratricida, citando a los dos rivales ante su tribunal. El tribunal divino reconoció la razón de Horus y condenó a Set a devolver a su hermano el ojo que le había sacado. Horus, al recibirlo de nuevo, dio ese ojo a su padre Osiris y lo reemplazó por el Aureus, o ser o serpiente divina, que desde entonces será uno de los emblemas de la realeza. En cuanto a Osiris, transmitió sus poderes terrestres a Horus y se retiró definitivamente al reino de los bienaventurados. Este dios aparece, ¿no es cierto?, formando una pareja con su hijo, que es el representante, o sea, que lo une, ¿no es cierto?, en un primer momento simbólico, como la explicación del destino de los cuerpos de la realeza, que a pesar de que es una colectividad que piensa en la muerte para todos, ¿no es cierto?, pues tiene un camino especial para el cuerpo del rey, ¿no? Entonces, Osiris se convierte en el prototipo del rey difunto, en el que transmite la dignidad en el espacio de la muerte, ¿no? Aquí también tengo una aclaración que hace, no me acuerdo, este antropólogo, Grimal, ¿no? Osiris también fue considerado desde el origen como uno de los grandes dioses de la vegetación. Su muerte y su inmersión en las aguas del Nilo, seguidas de su gloriosa resurrección, evocaban en el plano mítico las fases de vida y de resurrección de los vegetales, de la cosecha, del tiempo de la agricultura, ¿no? Entonces, vemos en este momento, por ejemplo, la doble función, por ejemplo, en este caso del mito funerario egipcio, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, el origen del dios, prototipo de la muerte real, pero por otro lado, la relación que mantiene con el devenir natural, ¿no?, con la siembra, con las cosechas. Entonces, en este sentido, el mito vuelve a ser, como les digo aquí, no una imaginación, no una fábula, no un cuento, ¿no?, sino como la respuesta sensata, ¿cierto?, programada, cultural, a un fenómeno. Entonces, si queremos como analizarlo de una perspectiva, ¿no es cierto?, el mito se comporta como un modo de verdad, cuya adhesión, es decir, cuya creencia, cuya fidelidad no está impuesta, ¿no es cierto?, sino que se disputa, pero que básicamente no es otra cosa que una intuición, como digo citando a James, de el funcionamiento del mundo. ¿Cómo piensas que funciona el mundo? ¿Qué es lo que da sentido al mundo? Entonces, ¿y cuáles son esos elementos que vas a necesitar para enfrentar la muerte, no? Entonces, no hay que buscarle la lógica, sino un sentido ¿cómo les podría explicar esto? O sea, un sentido más íntimo, ¿no? Entonces, el ejemplo que pone James, por ejemplo, en su libro, En el origen de los mitos, ¿no es cierto?, dice, el sacerdote o el brujo, el curandero que hace la danza de la lluvia y efectivamente en un momento determinado llueve, ¿cierto? Esa eficacia mecánica, ¿no?, que produce el mito. Entonces, el mito no es otra cosa que esa intuición frente al mundo. Aquí les propongo, miren, ¿se acuerdan que les hablé en Calderón? Vamos a seguir analizando ese mito, ¿no? En la capilla, nosotros tomamos también en un momento determinado
la posición de Delfín Tenesaca, párroco de Calderón. Y él hace esta narración. Escuchen, ¿no? Profundizando un poquito más abajo, puede encontrarse un reino que se llama Ucupacha, de tal manera que está todo debajo de esa tierra. En el Ucupacha empieza el recorrido, primero de un sector que se llamaría un lugar ecológico, es decir, se va a una chacra. Una vez que ya recorre toda la chacra, suben unas gradas y se encuentran con los 3 o 4 elementos de que vive la gente: el aire, el agua, la luz y el calor. En este sentido tienen representaciones. Ese ya es un segundo grado, y en un tercero hay una lucha entre los espíritus malos que quieren apoderarse del difunto y los buenos que quieren liberarlo. Generalmente ellos dicen que vencen los espíritus buenos, por eso que han tomado fuerzas haciendo todo el recorrido. Y en este sentido, importa mucho la función de la ejecución, no solamente la función digamos que la función, en este caso, de este pensamiento, ¿no es cierto?, que estaría anclado a un mito simbólico relacionado a la muerte, sino a cómo le dotas al muerto, ¿no es cierto?, de los elementos que le permitan sobrevivir a este trayecto, a este peligroso trayecto. Y lo que es paradójico y lo que es más importante es que en esto se entreven un montón de elementos relacionales que son muy comunes a todas las culturas, ¿no? Inclusive a la cultura cristiana. Esta idea de que fue muy extendida, sobre todo hasta el siglo XIX, de que el lecho del moribundo es un espacio de disputa, ¿no es cierto? Entonces, por ende, mito y rito están relacionados. Y una de las grandes preguntas antropológicas es ¿cuál antecede a cuál? Sin embargo, más allá de esa pregunta, que a nosotros no nos viene al caso, sí nos compete, ¿no es cierto?, entender la integración del mito en el marco ritual con al menos 3 funciones. La primera, mediación, ¿no es cierto?, entre el mundo de los vivos y los muertos, como vemos acá, por ejemplo, entendido como Ucupacha, la interpretación de la condición de esa interpretación, y por último, esta idea de sustrato y de sentido que nos da. ¿Y cómo se va a ejecutar esto? Mediante la práctica, es decir, ahí sí hay la ruptura entre mito y ritual, cuando el mito está directamente relacionado al lenguaje y el ritual a la práctica, a una ejecución, ¿no es cierto? Les cuento, por ejemplo, que en el pueblo de la Merced, del que les hablé en la otra clase, me contaron una cosa muy bonita, que a mí me pareció como muy, muy interesante porque además está vigente, ¿no? Entonces me decían los comuneros, y aquí está el amigo Abel, que también escuchó esta narración. No sé si quieres contar vos, Abel, de la señora que muere. ¿Cuál exactamente, amigo? La señora de la tienda. Pero, a ver, me perdí. Dijiste los comuneros y ahí no te escuché más y dijiste que hable, pero entonces no sé de cuál hablas exactamente. La Merced, en la Merced, la señora de la tienda ha muerto. Bueno, cuento yo, y de ahí si quieres puedes vos aportar. Sí, no me acuerdo exactamente. Dale. Lo interesante es que, claro, nos cuentan que yo le dije, reláteme, ¿no es cierto?, un velatorio cualquiera. Y resulta que me dicen, se muere la señora de la tienda, ¿no es cierto? Y vamos a cargar el féretro, pero antes de cargar el féretro le habían puesto 1 libra de sal, 1 libra de arroz, 1 libra de azúcar, unos fideos, una balanza. Entonces yo le digo, ¿y eso? Y claro, ellos me dicen, porque tiene que seguir vendiendo, ¿no? Entonces, esa idea que era tan vistosa, ¿no? O sea, más aún teniendo en cuenta, en primer lugar, la cercanía a Quito del poblado, y teniendo en cuenta que no nos estaban hablando de algo de principios del siglo XIX, sino que algo vigente, ¿no? Y además que los que contaban no eran personas mayores, sino jóvenes. Nos hacía pensar justamente en esta previsión que se toma frente al deceso, ¿no? Y en este papel ritual tan importante, que como les digo, que es justamente este espacio en el que la estructura, que esta estructura, este caos, tiene que tomar forma, ¿no? Y en el que tú como comunidad tienes que darle herramientas al que se muere para que pueda
enfrentar esa batalla. Entonces, en el cristianismo es como más fácil entender y aún más fácil en el cristianismo contemporáneo urbano, ¿no? Es esta idea de rezar de bendiciones, de mi oración, de comparto, pero en estas prácticas sí exigen un montón de elementos que rompen la estructura básica del rito, ¿no? Es decir, si ella vendía y sabía vender, como comunidad tengo que darle a ella las herramientas para que pueda seguir vendiendo, ¿no? O sea, ese es mi papel es preponderante, mi papel es fundamental. Entonces, en ese sentido, es súper interesante entender esto, ¿no? El rito, entonces, va a tener también estas mismas tres funciones, ¿no es cierto? Pero el uno como una función narrativa, la función mítica, y la función ritual como una práctica que se ejecuta. Esto es... Leo, ¿puedo preguntarte algo en ese sentido? Dime, amigo. Entiendo, digamos, el tema de la mediación, la interpretación y el sentido de sentido, tanto en el, digamos, en el mito y en el rito. Pero de alguna forma también el mito y el rito no organizan o no estructuran o no permiten leer la estructura de la misma comunidad. Te permiten leerla, pero también romperla, ¿no? O sea, eso es lo interesante. Al menos cuando estamos hablando de este tipo de ritos. Porque... Justamente a eso me refiero. Claro, es que eso es lo que dice Turner, ¿no? En el texto que leímos. O sea, cuando hablas, por ejemplo, de esa comunidad que se organiza para ejecutar el marco ritual, ¿no es cierto? Evidentemente está rompiendo la idea de estructura, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo dice la estructura al mismo tiempo tendrá que seguir funcionando alrededor de la comunidad. Entonces, eso es muy interesante. Creo que lo voy a responder más adelante. Y creo que, porque además ahorita, verás, déjame, si no te respondo en unos minutos, pues volvemos a reflexionar al respecto. Pero creo que voy a eso, ¿no? O sea, esa función compartida, ¿no es cierto? Esa función narrativa que se convierte en una función de ejecución. Es decir, la diferencia entre el mito y el rito fundamental es entre la narración y la discusión. En este caso estamos frente a una narración de un mito funerario en Calderón, ¿no? Quiero pasar a la ejecución de la práctica ritual. Aquí estamos, por ejemplo, miren, y aquí estaría justamente, no sé si lo que me permite, lo que preguntas, Abel, ¿cierto? El mito como un sistema de palabras y símbolos, el rito como actos simbólicos y objetos, ¿cierto? Es decir, el uno un sistema lingüístico, el otro como un acto ritual, como una interpretación objetivada, ¿no? El rito tiene o puede dar, o puede estar sustentado en la práctica mítica y el rito también puede estar narrado en lo mítico, hay una interacción, pero lo uno es lingüístico, lo otro es simbólico, objetivo, ¿no? Entonces, me ponía a pensar justamente en esto como para darles una estructura, ¿no? Entonces, ¿qué papel tendría esto? La regulación del orden y la solidaridad, o sea, dar sentido a la acción humana. Yo no quise poner aquí sublimación, ¿no? Sino sentido a la acción humana, mientras tanto que en el rito es la cohesión de la estructura social y el sentido del mundo. Y entre los dos hay lenguajes que se comparten, ¿no? Esta es la idea que quiero dar a entender acá. Leamos cómo define, ¿no es cierto?, la parte mítica, ¿no? Según Delfín Tenesaca, en Calderón, es de este trayecto que hace por la chacra, ¿cierto? Esta terraza que circula el difunto en el que va a enfrentarse, va a descender a Lucupacha y donde va a enfrentarse a espíritus malignos y lo que fuera. Vamos a leerle ahora a la práctica ritual relacionada, ¿no? Esto ya no es una práctica mítica, sino cómo funciona el mito convertido en ritual, ¿no? Cuando muere la persona, entra un estado de purificación, porque para estar al otro lado hay que salir purificado, dice. Al segundo o tercer día viene el lavatorio, que es el acto de lavar toda la ropa del difunto, ponerla a secar, dejarla bien arregladita, posteriormente se le entrega la ropa lavada a los familiares más cercanos. Lo mismo pasa con la limpieza de la casa. Desde que ya se deje el ataúd, en el cementerio empieza la limpieza y es una verdadera minga de personas que ayudan a limpiar, entregan también los trastos que hayan pedido a los demás vecinos y de esta manera entran como en una clasificación de todo lo que el difunto ha dejado. Luego viene la limpieza de los papeles que ha tenido el difunto, para arreglarlo todo en orden de fecha. Estos pueden ser escrituras, terrenos, pueden ser cartas, recibos de cuentas. Entonces, en ese sentido, la gente de las comunidades tienen la prolijidad para ir haciendo su archivo familiar.
Si alguien quiere tocar estos puntos de manera profunda, habría que llegar a esos archivos familiares, dice Tenesaca, ¿no? Y esto es interesante porque nos habla de una serie de procesos, de actos que están siendo ejecutados a raíz de la muerte, ¿no? Que son actos, ¿no es cierto? Que son acciones, que son, que tienen una manera de hacerse. Y además que de esto, de esta forma, digamos, de hacer las cosas, nosotros tenemos ejemplos de todo el país y de buena parte de Latinoamérica, ¿no? Esta idea de la purificación después de la muerte, ¿no? Que se convierte en, por ejemplo, la idea de que el cadáver, por ejemplo, te enferma, entonces debe ser purificado, pero no solamente el cuerpo y digamos que los restos con el enterramiento, sino que también la familia con el lavado de la casa, con la limpieza de los utensilios y de la ropa, y esto hay ejemplos de esto, hay un montón. De hecho, vamos a leer más adelante, por ejemplo, los ritos de Otavalo, de Luis Enrique Cachihuango. Hay algunos relatos dejados, por ejemplo, por Rubio, por Paul Rivet, que hablan de esto, ¿no? Que son básicamente elementos muy relacionados a la purificación. No sé si, Pau, quieres contarnos si en este sentido también tú trabajaste, por ejemplo, en el proceso ritual ahí en Guanando, y si tienes equivalencias del funcionamiento. No sé, a ver, lo que se me viene cuando leo y te escucho este relato es, yo incluí en parte de mi tesis todas estas experiencias de los velorios y lo conecto con la pregunta que le hacías al Franklin de si se olvidan los ritos. Y yo creo que dependen de los espacios, ¿no? Y cómo se vive ese rito, la transición. Por ejemplo, pasa en Guanando que, decía el Franklin, por ejemplo, ya no te dejan quedarte con el muerto, si aquí no te puedes quedar. Nosotros amanecimos al lado del abuelo, ¿me entiendes? Y se instala una cocina junto al velorio y comes, y tengo clarita, tengo un capítulo de la tesis que se llama Comer y dormir junto al muerto, porque eso es lo que hicimos. Y son varios velorios que los he vivido así ahí, ¿no? Unos en casa, bueno, el último que fue el de mi abuelo fue en la casa parroquial, pero aún así, o sea, se instaló una cocina ahí y en la que todos estábamos constantemente, o sea, dormíamos, nos levantábamos a comer ahí, preparábamos los alimentos ahí. Cuando murió mi bisabuelo, igual, o sea, eso fue en la casa, ¿no? Y tenía hasta algo festivo eso, ¿no? Porque te mantienes en el juego, en el licor, en los cuentos, en los cachos. Y no sé, ahí hay un elemento que noté en todos esos y que hasta ahora nadie ha podido responderme. Y es que ponen una bandeja de agua debajo del ataúd. No sé si eso es un tema de purificación ahí de ese cuerpo. Hasta ahora nadie me ha podido responder qué es. ¿Por qué ponen una bandeja de agua debajo del ataúd? Yo he visto que ponen un balde y una flor, como para que la flor, un clavel generalmente sea mojado en esa agua y se haga una cruz sobre la caja, ¿no? Pero no sé, digamos, si es que guarde relación con lo que tú señalas, pero yo he visto eso. Y el que llega va sumergiendo la flor y pues hace una cruz sobre la caja. No, aquí solo le he visto que ponen la bandeja con agua. Y a todos les preguntaba qué es, me dicen, no sé, siempre hemos puesto, ¿no? Y creo que ahí es súper importante el rol de las mujeres, porque yo noté, y se dividían los espacios incluso. En la casa de mi abuelo los hombres se quedaron junto al ataúd que estaba en la sala y instalaron una mesa y estaban jugando, apostando, bebiendo, cantando. Las mujeres
nos encerramos en la cocina. Y era donde se estaba cocinando todos los comidos que íbamos a toda la noche. Pasó lo mismo cuando fue en la casa parroquial. Eran las mujeres las que estaban de alguna manera liderando todo lo que era el sostener a los deudos, ¿no? El sostener a los invitados con la comida, con la canelita, con los pancitos, y la gente iba llegando obviamente con papas. O sea, mis tíos, mi papá, eran los encargados, digamos, de la parte como administrativa, ¿no? Entonces hay que ir a pagar la misa, hay que irle a buscar al cura, hay que buscar quién va a doblar las campanas y hay que ir a la radio a anunciar que se ha muerto don Pedro López y que la misa será a tal hora. Quería encontrar justamente la referencia a lo que cuenta ahorita la Pau. ¿Cómo están? A mí me surgen inquietudes, no sé si me escuchan. Sí, Fausto, perdón, ¿Cómo están todos y se todas? desconectó mi internet. Dale, Fausto. Ok, y es que, o sea, o sea, digamos en el relato que hace Pau, que menciona también Franklin, el que tú mencionaste de Fintan Saka, es como que, o sea, una de las inquietudes que a mí me surge de precisamente la lectura de Turner, es te habla del rito como que tiene objetivo, conviene un interés, tiene una intencionalidad, ¿no? Entonces, cuando tú hiciste la primera reflexión respecto de las guanyas, era como que, a ver, ¿cuál es la génesis de este proceso, de este rito, ¿no? De esta acción que tiene también orden simbólico y demás? Y es como que puedes ubicarlo en un contexto histórico porque, digamos, hay una disputa histórica que, digamos, en este caso ese rito cumple un fin también histórico y político. Sin embargo, cuando se habla, por ejemplo, de la señora de la tienda, se habla de la bandeja de agua, se habla de la diligencia, del rol de género. ¿Cuál es la intencionalidad que se cumple de esto? O sea, este ritual cumple, digamos, la intención de confirmar la visión que se tiene del mundo, es decir, del mito religioso, del mito cultural, o digamos, se puede leer otro tipo de intencionalidad. ¿Qué dirías, Jero? O sea, creo que hay que entender que los ritos y ese tipo de prácticas van a variar de espacio en espacio. Entonces, quizá en un espacio solo se coloque la bandeja de agua y quizá en otro espacio se haga la cruz con la rosa, como lo mencionaba antes. Ahora, personalmente yo no he sido testigo de ritos que no sean el característico judeocristiano del cementerio y la misa y el funeral y demás. Y de alguna forma yo considero que en el largo plazo va a haber una suerte de estandarización de las prácticas funerarias. Porque al final del día la muerte es una mercancía. Con la muerte se hace dinero. Entonces, quizá para el futuro, con el aparecimiento de este tipo de cementerios más accesibles, este tipo de rituales y de formas de entender la muerte vayan perdiendo forma y se conviertan en algo más bien pegado al estándar urbano occidental, por así decirlo. O sea, si haces una lectura de ese tipo, creo que no sería la primera vez que pasa, ¿no? O sea, es decir, incluso Turner mismo te habla, ¿no? De cómo se vuelven algunos símbolos dominantes. Quisiera ver si es que, Emilia, tienes una respuesta para el Fausto, ¿no? ¿Cómo leer políticamente estos ritos que no son, que parecen más cotidianos, que están anclados a la vida íntima? Yo creo que como el trabajo investigativo se vuelve un poco más complejo porque al tratarse de espacios que están ligados a la intimidad, es difícil poder como profundizar en el significado
de los ritos. Y eso era una parte que decía en la lectura de Truman, me parece, que era que una cosa es lo que la gente piensa de su rito y otra cosa es lo que pasa en el rito, o sea, el accionar del rito, y que hay que como que saber diferenciar el uno del otro. Y cuando los ritos se hacen desde la intimidad, desde las apreciaciones personales y todo eso, se vuelve un poco más complejo. Yo estaba pensando con lo que mencionó el Jero, esto de que la muerte se vuelve una mercancía, justamente en cómo cambian las políticas rituales acerca de la muerte en la ciudad, por ejemplo. Como en Quito el tema de la muerte es todo un debate de estatus, como enterrarse en Monte Olivo, por ejemplo. Incluso en épocas de pandemia, ¿no? Porque tienen las transmisiones en vivo y el YouTube y ni sé qué, y son cosas que en otras ciudades, en otros pueblos no existen, no se da. O sea, hay un cementerio público de la alcaldía, o sea, para todos terminan ahí y nada más. Entonces, creo que el tema de la economía sí atraviesa bastante el tema de la muerte, definitivamente. O sea, es que yo pienso que sí, pero no es todo. O sea, y nunca es todo. Claro. Y la respuesta que yo daría a la pregunta que hace Fausto tiene que ver, o sea, es que esto que estamos analizando es muy, muy denso y muy profundo, ¿no? Y nos va a permitir entender ya históricamente los procesos rituales. Porque, claro, uno si se lanza a intentar, por ejemplo, entender qué pasaba en el siglo XVI, XVII, en el XVIII o en el XIX, sin entender, por ejemplo, esta explicación, corremos el riesgo de justamente de analizarlos como prácticas y no como estos escenarios de profundidad que rompen lo cotidiano. Recuerden eso. Y no hay que perder de vista el primer elemento básico, ¿no es cierto?, de la ejecución ritual. O sea que si bien hay una lectura política, hay una lectura de estatus, pero el primer elemento básico es el elemento de institución y de cumplimiento de la sanación del tejido social. Y en ese sentido, esa es la función que se busca cumplir en cualquier rito, o sea en el rito de la merced de la señora y la tienda, sea en el rito de las guanjas, o sea en el rito que se ejecuta en las salas de velación de la Sociedad Funeraria Nacional. O sea, el hecho de que tú estés reclamando, ¿no es cierto?, el velatorio hoy en día, es porque estas prácticas ejecutan salvación, o sea, de alguna forma, creas o no, en el proceso. Y eso vamos a ver un poquito más adelante, déjenme ver. Esta clase se ha ido un poco de las manos, pero es importante que sea así, ¿no? O sea, porque este es el marco. Miren, por ejemplo, esta es una foto que sacamos del 2013, está el Abel aquí. Sí, amigo, aquí estoy. Cuéntales. Esta foto es de Calderón. No me acuerdo si fue exactamente en difuntos o fue un ritual o un velorio, pero parte de la comunidad se encargaba justamente de repartir comida y esa chicha a la gente que llegaba. Nosotros no teníamos nada que ver con el espacio ni con el ritual. Sin embargo, nos acogieron al grupo, nos dieron de comer, nos dieron la chicha y digamos que nos convertimos en parte de la comunidad en ese instante que aparentemente era íntimo. De hecho, nos quisieron llevar a su casa, ¿no? O sea, esa estaba la pregunta que a mí me entraba cuando nosotros de repente entramos al cementerio y están enterrando un cadáver, ¿no? Entonces, entras y te vuelves parte del rito, te vuelves parte de la comunidad y te incorporan, ¿no? Lo interesante era justamente, a mí se me vinieron a la mente al menos dos elementos. El primero era, ¿qué tan fácil era colarse en una práctica funeraria más estructurada, más urbana, ¿no es cierto? Acá nadie como que nos preguntó, simplemente nos integraron, como dice la Abel. Y cuando nos dimos cuenta que, miren, estamos aquí nosotros recibiendo la chicha en el pleno cementerio y toda la cuestión, o sea, la gente está cumpliendo determinados procedimientos que tienen como eje el velatorio, pero al mismo tiempo no solo el velatorio. O sea, hay más, ¿no? O sea, ¿qué lectura están haciendo, por ejemplo, del espacio y de la comunidad?
Nos sorprendía que, por ejemplo, sean partícipes en este elemento, en este rito, buses y buses de personas, ¿no? Entonces, había un sentido comunitario muy importante, y ese sentido puede ser leído políticamente, económicamente, pero también recuerda que estás ahí por el difunto, ¿no? Jero, ¿quieres decir algo? Sí, o sea, hilando de lo que estábamos hablando con Emilia, o sea, también estaba pensando que más allá de cómo es que el tema del mercado y del estatus económico atraviesa ahora el tratamiento de los rituales de la muerte, también está esto de, o sea, una occidentalización que rechaza todo lo que se asemeje o todo lo que se acerque a una matriz cultural de carácter indígena. Y es por eso que se pliega a estas prácticas funerarias que son, no solo que son 100% mercantiles, sino que también son 100% occidentales. Es algo que se vería similarmente en casas funerarias de Estados Unidos o de Europa. Entonces también habría que considerar a la estandarización de las prácticas funerarias y a la pérdida de este tipo de rituales particulares como una forma de blanqueamiento. A propósito de lo que se señala, yo veo que hay una coexistencia de ritos o de ritos con variantes en espacios geográficos pequeños. Paola, bueno, habla desde Guanando, que es un punto de Chimborazo, pero de Guanando a San Luis, yo creo que no deben haber, pues, quizá algo más de una hora o menos, ¿no? Y, por ejemplo, allá alguna vez supe que era lo habitual dar la comida antes del entierro. En otros lugares lo común, incluido Riobamba, es después del entierro. Y cuando digo Riobamba, no digo como algo generalizado, sino como una pervivencia de otros momentos en que era muy común congregar a la familia, a los dolientes, asistentes e inclusive a los colados después de que se ha producido el enterramiento. Ahora ya no es muy común, pero eventualmente se lo hace. Yo vivo en el centro, en una casa, digamos, relativamente moderna de 4 pisos, y después del fallecimiento de mi madre, vinimos acá, muchas personas, a comer, que era una forma de agradecer, digamos, ¿no? Pero esto varía, ¿no? O sea, cómo se va dando el ritual, la participación. Tú decías algo interesante, qué tan fácil o difícil es sumarse a a un evento fúnebre en el campo o en la ciudad, si uno tiene o no proximidad. Yo me he sumado a eventos a los cuales en la ciudad resulta que tengo proximidad porque conocí al muerto, porque era mi amigo o mi amiga o porque interactuamos. Pero sucede que de las 100 personas o más presentes nadie me conoce. Entonces es ambiguo, ¿no? Si estoy o no estoy sumado, si estoy o no estoy presente. Entonces son formas tan singulares, ¿no? La música mismo. Yo vi un entierro que me pareció muy conmovedor en la población de Cubijíes. Eso queda pues de aquí de Riobamba unos 15 minutos, donde comienza la antigua vía a Baños, y sucede que hay que subir una pequeña cuesta para llegar al cementerio. Y al principio estuvieron como unos 3 o 4 músicos, pero conforme avanzaba por la principal calle de Cubijíes, iban saliendo de sus casas los músicos como que terminaban de ponerse la corbata o algún otro detalle adicional y se iban sumando. Y en el cementerio terminaron siendo 12 músicos y ninguno de ellos cobraba. Entonces, bueno, no estoy generalizando, no quiero decir que esa sea la norma, pero son maneras tan singulares que en un mismo espacio se van dando. No sé si es que algo Paula puede aportar al respecto. Iba a hablar Emilia. Sí, bueno. quería decir algo con respecto a esto de qué tanto te puedes colar o no a un ritual fúnebre. Y es esta idea de que incluso los mismos invitados tienen un límite de qué tanto pueden participar o vivir junto al muerto. Entonces, por ejemplo, al momento de vestirle, de cambiarle, de limpiarle, tal vez solamente los hijos, la esposa son partícipes de ese momento ritual, que además tiene también sus símbolos, porque no es que le vas a poner cualquier ropa al muerto que se va, y además es una despedida que es muy íntima. Y no los 100 invitados al velorio pueden estar en ese momento. Y también están los que son definitivamente excluidos muchas veces, que son los niños, por ejemplo.
O también está el fenómeno de que cada vez hay como más como velorios privados, o al contrario, los velorios que son tan públicos que en realidad parecen completamente sin intimidad. Como cuando se murió este señor, se me fue el nombre, que le velaron en la Católica y fue un evento público de todo el mundo y todo el mundo estaba ahí y al final, ¿perdón? Trujillo. Sí, exacto. Y todo el mundo estaba ahí, le hicieron todas las declaraciones y vino todo el mundo a verle al presidente y todos. ¿Y en qué momento, digamos, hubo este espacio de intimidad de la familia, de poder excluir al resto de la gente que no son tan allegados al muerto? Entonces creo que incluso dentro del espacio ritual sí hay estas diferencias de quién puede y no puede participar en ciertos momentos. Por supuesto, por supuesto. Intentemos leer, o sea, justamente eso, ¿no? El Jero decía, lo occidental se está tragando esto. Una cosa, por ejemplo, que no les he contado en la capilla es que cuando se instala digamos que el rito que hemos descrito, otros comuneros reclaman la presencia del sacerdote, ¿no? Y la cruz convive con la chacana. O sea, es decir, no significa que el occidental sea nuevo acá tampoco, ¿no? Es decir, hay una convivencia de elementos, y ya vamos a ver, además esto corresponde a una estrategia. Estaba intentando conseguir el fabuloso libro de Gabriela Ramos que se llama Vida y Muerte en los Andes, que es interesantísimo porque en sus primeros capítulos te dice cómo funciona, ¿no es cierto?, esta estandarización de los ritos funerarios como estrategia de dominación y de control poblacional. Pero sí vamos a tener chance la siguiente semana de leer algunos documentos, ¿cierto? Sobre todo documentos eclesiásticos donde se habla de las costumbres, ¿no es cierto? Porque recuerden que este marco que estamos leyendo ahorita no es para interpretar únicamente los ritos contemporáneos, sino para entender cómo funciona un rito funerario. Eso es la primera cosa. O sea, la negociación, ¿no es cierto? El tipo de creencias, lo prístino, la ejecución, no está aquí en consideración. Lo que estamos nosotros ahorita diciendo es que se ejecuta, se practica, ¿no? Y no significa que en los rituales contemporáneos no se haga. O sea, va a haber otra forma, va a haber otro tipo de práctica, se va a alegar a otros elementos, van a tener otros actores, preponderancia, pero se ejecuta. Al tiempo que, por ejemplo, pasa lo de la pandemia, ¿no es cierto? Y lo que reclama, por ejemplo, ya la gente que tiene ahorita muertos muy cercanos, ¿no es cierto? O enfermos muy cercanos, como el caso de mi familia también, reclaman diciéndote qué es lo qué es lo que está pasando ahorita en el momento de la pandemia, que no hemos podido ejecutar algo, ¿no? Entonces, a pesar de que eso que aparentemente estás diciendo que quieres ejecutar, es algo que aparentemente está siendo llevado a cabo por las empresas funerarias, etcétera. O sea, hay una serie de dinámicas que se ejecutan, ¿no? Y hay un proceso que se lleva a cabo. Eso es lo que estamos ahorita analizando. No las formas, si se quiere un poco, ¿no? Sino el trasfondo. O sea, va a haber una transformación de un estado a otro. ¿Tienes la mano levantada, Emilia? ¿Querías aportar algo más? ¿O es la anterior? Sí, tenía una pregunta más. Digamos, ¿qué pasa cuando una persona que no tiene nada que ver con el ritual, o sea, digamos que no es su muerto, se acerca a este ritual, o sea, entra al velorio y todo eso, ¿ya es partícipe del velorio pese a no sentir ese dolor de la muerte o es necesario el sentir? No necesariamente, o sea, está en ejecución un elemento sagrado, ¿no? Es igual que cuando, por ejemplo, tú estás en un cementerio y entra un cortejo fúnebre. Puede ser que tú estés paseando y entra el cortejo fúnebre, ¿no? Automáticamente eso, por ejemplo, nos pasó, te cuento porque, por ejemplo, estábamos en el segundo Encuentro Nacional de Cultura Funeraria en el cementerio de Cuenca, reunidos, celebrando unas ponencias en pleno cementerio, ¿no es cierto? Y entró una banda de pueblo tocando una canción muy triste, ¿no es cierto?, que llevaba un muerto, y todo el mundo que estaba en la mesa se calló y empezó a ver lo que pasaba, ¿no? O sea, es decir, yo creo que, o sea, eso está dentro de lo simbólico, lo que se lleva a cabo en un espacio funerario. Incluso a pesar de que
de que se tienda a bromear, por ejemplo, y que vos digas, no, es que, por ejemplo, alguien se metió y comió galletas o me acuerdo que teníamos nosotros algunas etnografías donde nos decían, las personas no tan allegadas están al final, esto está en el libro del doctor Gómez Jurado, que estuvo aquí un ratito, y es gracioso porque él cuenta, los menos allegados al cadáver se sientan en las últimas filas para hacer cachos y chistes, ¿no? Entonces, a pesar de que existe esa suerte de espacios que estás interpretando en el mismo marco ritual que ahora es permisible, estás cumpliendo un papel, ¿no? En las comunas de Calderón es interesante porque se jugaba, ¿no? Y eso vamos a hablar ya en otras clases, pero se desplegaban juegos funerarios. Entonces uno dice, ¿juegos frente al ataúd? Entonces dice, sí, o sea, juegos de competencias, de apuestas, juegos que tenían que ver con la vida comunitaria, donde se intentaba impresionar a las mujeres, donde se bebía mucho, ¿no? Y alguna vez nosotros decíamos, bueno, ¿y cuál es la intención de jugar en un velatorio? Entonces te decían dos intenciones. La primera, acompañar y estar, aunque el muerto no le conozcas, acompañar, porque el muerto tiene que estar acompañado. Y la segunda es colaborar, porque en el juego se apuesta y colaboras a la ejecución al pago del rito, ¿no? Porque recuerda que cuando al menos cuando es comunitario, tú gastas un montón de plata invitando a comer a los demás. Entonces, de alguna forma, la comunidad rezarse esos gastos. Y por ahí va. Quisiera, porque ya nos toca, creo que ahí vamos a quedar, porque después de esto tenemos... ¿Por qué no comenzamos la siguiente clase con las preguntas? Porque yo también quisiera decir algo, pero no quiero abusar del tiempo. Entonces, ¿quién era Emilia? No, Lore. Lorena. Dale. Ah, no, pero ¿quedamos para la otra semana o ahorita? Haz tu pregunta y nos vamos con pendientes, porque tengo que hacerles un pendiente para la próxima clase. Por ejemplo, en toda esta importancia de la ritualidad actualmente, esa estructura de ritual se rompió. Por ejemplo, velación o acompañar o estar. ¿Cómo le sustituimos? ¿O de qué manera es sustituido individualmente? Porque antes era colectivamente y eso ayudaba a compartir. Hay múltiples respuestas y que estoy esbozando. Tú te refieres al ámbito de la pandemia. Sí, ahorita, por ejemplo. O sea, la primera es que yo no creo que estemos cesando, sino que se están trasladando a un futuro, ¿no? O sea, la visita, ¿no? Más o menos lo que hacen los judíos. Esta idea de que, por ejemplo, cuando mueres, llega el Hebreo Kadish, se lleva el cuerpo a la sinagoga que está en el cementerio y luego se entierra, pero un año después vos vas a verle al cuerpo para poner la mastaba y se cumple el rito, ¿no? Pero todo ese año es como que tú guardas el duelo. Bueno, eso hablaremos como más, es un ritual muy bonito. Pero yo creo que lo que está pasando y lo que ha pasado, por ejemplo, en Guayaquil y todo eso, es que el rito se ha trasladado para un momento después. Fausto, ¿cómo está el acceso ahorita a los cementerios de la sociedad funeraria? El acceso está abierto. Digamos, no hay restricción de acceso. Por supuesto, no tienes presumo, digamos, respecto de lo que está haciendo el COE cantonal, que ellos, por ejemplo, el 2 de noviembre, que ya estamos ante portas y que ya estamos en la planificación, probablemente el tema sea de acceso restringido, pero de momento el acceso es normal. Por supuesto, durante la semana no ves tampoco una gran afluencia de gente en los cementerios, ¿no? Hay afluencia de gente, sí. O sea, pero y en el caso de que haya un entierro, ¿te permiten entrar a enterrar a tu familia? Por supuesto, o sea, digamos, en este caso lo que está pasando en el procedimiento ya del entierro es que si es que es COVID, por supuesto no puede haber ninguna suerte de aglomeración. Tiene que ser tierra o cremación, no puede ser inhumado, pero en un espacio especial, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos en Colinas de Paz todo lo que es inhumación para COVID y cremación. Al Batán no pueden entrar COVID, porque en el Batán, digamos, los espacios solamente están destinados para bloques de nichos, ¿no? Entonces no se puede inhumar en nicho a un paciente de pandemia. Eso es interesante porque como ustedes se dan cuenta,
o sea, lo que estamos es postergando, pero además lo que dijo Franklin hace un rato, ¿no? O sea, se usan nuevas alternativas para demostrar el duelo. La próxima clase empezaremos con eso. Quisiera dejarle a Franklin que haga su conclusión. No, lo mío era un tanto lúdico. Lo que pasa es que Emilia preguntaba qué tanto nos integramos o no al cortejo fúnebre. Y hay una historia de Condorito que es muy simpática. Él está conduciendo una carroza funeraria con caballos, un carruaje, y está con el sombrero de copa y con smoking. Y atrás va llorando Coné, y va llorando solito. Y un señor en el camino le dice, mira, ¿quién celebra la muerte a Coné? Acompañémoslo. Y otro dice lo mismo, y termina acompañándole como unos 100 detrás de Coné, que va llorando solito atrás de la carroza del carruaje que maneja su tío. Y tiempo después ya le dicen, bueno, Coné, ¿quién se te murió? Dice, no, no se me murió nadie. Lo que pasa es que mi tío Condorito es el conductor y no me deja ir en el pescante. Entonces la historia es simpática porque habla justamente de cómo se van sumando, ¿no? De cómo se van adhiriendo aquí al cortejo fúnebre. Entonces, por ahí era mi cierre. Chévere. Quisiera dejarles las tres preguntas de esta clase como una guía de lectura y la próxima clase, o sea, ¿cómo se va a ir transformando este rito que estamos analizando hacia lo que va a ser el rito de paso, ¿no? O sea, es decir, no se olviden que tenemos 3 ejemplos, de eso podemos trabajar la próxima clase. Y estas son las 3 preguntas que yo quiero que le hagan a Turner, ¿no? ¿Qué papel desempeñan piensen en un rito funerario, cualquiera? Pueden ser los ejemplos que están propuestos, o uno actual, uno histórico, pueden ser las Torres del Silencio, puede ser el Libro de los Muertos, puede ser la capilla. ¿Qué papel desempeñan en ese rito los símbolos, los objetos y los actos? Recuerden que son 3 niveles. 2. ¿Por qué el estado liminal puede ser relacionado a la noción de antiestructura? Y 3. ¿Por qué no se puede hablar de una ritualidad rutinaria? ¿Ya? ¿Por qué no se puede hablar de una ritualidad rutinaria? Esto es básicamente, yo creo que con estas 3 preguntas que le hacemos a Turner, vamos a encontrar en la muerte, o sea, en los ritos de muerte ya la explicación. La próxima clase salimos de los ritos de paso, que son los ritos de muerte, ritos de transición, como también les llama James, como les llama Van Gennep, ritos de paso, y nosotros nos integramos ya en una lectura histórica de cómo estos ritos, por ejemplo, han sido disputados en el proceso colonial, ¿no? Y con esto quedemos pendientes, o sea, la próxima clase, piensen en eso. Espero hoy tarde y noche y mañana temprano ya armar el aula para que ustedes puedan entrar. A los que no tengan todavía la clave de acceso al aula virtual, ya les voy a pasar por aquí, mejor dicho por el chat, para que todos puedan entrar y ver ahí voy a poner todas las lecturas, voy a poner foros, voy a poner este tipo de preguntas, y evidentemente quiero empezar a hacer unos podcasts con ciertos contenidos muy, muy potentes, como por ejemplo Levinas, que se dan cuenta, ahorita por ejemplo la noción de enfermedad, la noción de quietud, empiezan a cuestionarnos todo, ¿no? Y se vuelven unas declaraciones telúricas. Entonces, en ese sentido, pues, compañeros, ya son las 6, quisiera agradecerles un montón, nos hemos mandado las 2 horas a pesar de que les dije que no. El trabajo autónomo de esta clase es la lectura de Van Gennep del capítulo 1, la respuesta de estas 3 preguntas y de las otras 3 preguntas que hicimos al principio, y el ejercicio, quisiera como que también se pregunten hagan esas mismas preguntas con las Torres del Silencio, ¿no? Y las creencias zoroastristas. Para mí ha sido chévere estar esta tarde con ustedes. Esperemos vernos pronto y que el tiempo, como es que la tierra nos sea leve. Creo que eso nomás. Un abrazo a todos. Leo. Y hasta pronto a todos. Hasta luego, profe. Gracias, Leo. Hasta luego. Gracias, Leo. Gracias. Muy amable. Gracias, Leo.